Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Sea bienvenido en este momento y sea parte de este ministerio y de esta visión acá en la ciudad de Winston-Salem. Un saludo cordial para usted y familia y en casa. Gracias por los que nos sintonizan y también por los que de alguna manera van a poder escuchar y ver este mensaje, este tema. Y quiero hacer una oración ahí donde usted se encuentra para poder dar inicio a la enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor, poniéndonos en tus manos, Padre Santo, para que tu Espíritu, Señor Padre, llene nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, que penetre hasta ahí, Señor, en nuestras coyunturas tu palabra, y que podamos entender, Señor, estas enseñanzas preciosas, Señor Padre, que tú has dejado para este tiempo, Padre amado, en el nombre poderoso de consolación, de restauración para nuestras vidas, para nuestras familias, Padre Santo, y que, Señor Padre, venga una revelación, Señor Padre, de parte tuya, Señor, una revelación, Señor, a través de los 5 ministerios, Señor, apostólico, profético, pastoral, evangelista y magistral, Señor. Que, Señor Padre, a través de esa unción y de la revelación de tu Espíritu, Señor Padre, hoy podamos exponer esta palabra, como dijo, Señor Padre, el apóstol Pablo, Señor Padre, a Timoteo, con precisión, exponerla, Señor Padre, de esa manera, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bienvenido, hermano, nuevamente. Como ya bien sabemos que estamos trasladando una serie de temas escatológicos, y este es el tercer tema ya, y el tercer tema de esta serie de mensajes a tocar y a exponer es la semana 70 de Daniel. Y lo vamos a dividir en 2 partes porque es amplio la enseñanza, y hoy estaremos trasladando lo que es la primera parte de la semana 70 de Daniel. Y para ir entrando en el tema, es importante que nosotros podamos entender a la luz de la palabra, lo que la palabra nos dice, este periodo y este tiempo, que es importante porque es el inicio y también es la culminación del propósito de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero también para la iglesia del Señor, para la iglesia de Jesucristo, es un marco de referencia, porque aquí destacan la muerte, la resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros como iglesia y como pueblo podamos ir entendiendo un poco y ir haciendo un conteo, como lo hizo el profeta Daniel ahí en el capítulo 9, que es básico y fundamental en esta enseñanza, donde dice que él, a través de lo escrito por el profeta Jeremías y por el conteo de los años, él pudo entender y determinar muchas cosas en ese tiempo. Entonces es importante que nosotros también lo hagamos a la luz de la palabra. Y déjeme decirle que la semana 70 es reveladora, porque fíjese que el número 70 tiene una relación bien profunda con la letra número 16 del alefato hebreo, que es la Ayin. Y el valor numérico de la letra Jim, número 16 del alefato hebreo,
tiene un significado, desde luego. Y uno de los significados de esta letra, aparte de su valor número 70, es ojo, visión y ver. Que es profunda la palabra, ¿verdad? Porque tiene una amplia relación tanto con el ojo del cuerpo del hombre, con las visiones y con lo que el hombre puede alcanzar a ver también. Pero esto solo es como una introducción a lo que representa el número 70. Pero desde luego tenemos que también ir entendiendo lo que significa la palabra semana. Y con la ayuda del Señor vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando estas 70 semanas que le fueron reveladas al profeta Daniel en un tiempo importantísimo y crucial, tanto en aquel tiempo como para este tiempo también. Y yo quiero que ahí donde usted está me acompañe a leer el capítulo 9, 24 del profeta Daniel, donde dice la palabra del Señor: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Entonces, aquí tenemos una de muchas bases en la profecía, donde vemos las 70 semanas que le fueron reveladas al profeta Daniel en ese tiempo. Y fíjese que es importante también tomar en cuenta otro pasaje, otro versículo en la palabra. Y en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 8, dice algo importante también, que nos va a servir mucho para ir haciendo un conteo y entender estas 70 semanas. Y dice Levítico 25:8: contarás también 7 semanas de años, para ti 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Ahora, fíjese que esta palabra semana es bien profunda cuando uno la escudriña en el hebreo, porque viene de una raíz hebrea que se escribe Shebua o Shebuá, como lo podamos pronunciar. Y el significado de esta palabra en el hebreo nos significa o traslada el significado, habla de 7 semanas, pero literalmente de años o en años, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender y de poder analizar que hay muchos aspectos en la palabra para poder interpretarla, que muchos son literales y otros son simbólicos, ¿verdad? Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí en el capítulo 9 del profeta Daniel, donde habla acerca de las 70 semanas, pero desde luego nosotros tenemos que hacer un conteo, ¿verdad? Para poder entender los años y los tiempos de estas 70 semanas. Ahora, como yo ya bien le decía, y por ahí yo lo pongo para que usted también lo pueda apreciar y lo pueda ver, y como bien le decía, que semana
viene de la concordancia H7620 y significa Shavua. Se refiere a una unidad de 7, pero especialmente de años. Y fíjese que ahí, como usted puede apreciar, entonces nosotros debemos de entender de que según lo que dice Levítico capítulo 25 y versículo 8, y según lo que nos traslada el diccionario Strong en el hebreo, que se refiere a una unidad de 7, pero especialmente de años. Entonces tenemos que hacer un conteo. Y entonces un día de una semana equivale a un año. 7 días de una semana equivale 7 años. O sea, quiere decir que una semana equivale a 7 años. Entonces, tenemos que hacer algunas matemáticas para poder ir entendiendo el conteo de los años y los tiempos y muchos acontecimientos que vamos a poder ver a raíz de la palabra. Entonces, quiere decir que una semana equivale a 7 años. Y tenemos que hacer un conteo de 7 por 7, 49 años, como nos lo explica la palabra en el capítulo 25, versículo 8 del libro de Levítico. Y desde luego 70 semanas equivalen a 490 años, haciendo la operación de 70 por 7 nos da a 490. Entonces esto quiere decir que esta profecía de 70 semanas que le fueron reveladas al profeta Daniel tiene una duración de 490 años. Y es importante, fíjese que también ir entendiendo ahí en el libro de Levítico capítulo 25, donde nos habla acerca de la celebración de el año del jubileo. Porque fíjese que el año del jubileo es un año que se celebra cada 50 años y se suenan trompetas, ¿verdad? Porque lo que significa es libertad para los esclavos, dentro de mucho que podemos ver en la celebración del año del jubileo, que se celebra cada 50 años. Y por eso fíjese que esto es tan importante, porque en Estados Unidos, cuando se tocó la campana de la libertad el 8 de julio de 1776, allá en el estado de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, esa campana que se mandó a traer de Gran Bretaña o de Inglaterra, y cuando se tocó por primera vez, esa campana trae grabado ahí el capítulo de Levítico 25, versículo 8, porque fue cuando se sonó por la independencia de esta nación americana, ¿verdad? Y desde luego usted conoce la historia de la esclavitud y de muchas cosas que se vivió a lo largo de la historia en esta nación. Entonces es importante prestarle atención a este año del jubileo que se celebra cada 50 años, porque trae libertad. Y uno de los contextos es el libro de Isaías en el capítulo 62, si no estoy mal, donde habla acerca de que proféticamente vendría nuestro Señor Jesucristo también a proclamar libertad a los oprimidos, o libertad a los esclavos, libertad a los cautivos, porque venía a proclamar libertad también para un pueblo, ¿verdad? Entonces,
es importante la relación que tiene esa base de Levítico 25, versículo 8, que es nuestra base para hacer el conteo de las semanas y trasladarlas a años, ¿verdad? Entonces, como ya bien dijimos, haciendo las ecuaciones, son 490 años los que dura la profecía que le fue revelada al profeta Daniel. Ahora, yendo un poquito en el tema, fíjese que debemos de entender cuándo se inició la 70 semana de Daniel, pero también debemos de entender o partirla, por decirlo así, en 3 tiempos, porque esta profecía nos habla de, para hacer el conteo de las 70 semanas o de los 490 años en sí, tenemos que tomar en cuenta primero las 7 semanas que habla la profecía, luego 62 semanas, que hacen un promedio de 69 semanas, pero la última semana también. O sea, son 3 tiempos que debemos de entender. Cuando se empezó o se dio inicio a las primeras 7 semanas. Y desde luego, los tiempos de las 62 semanas. Pero yo quiero que usted me acompañe a leerlo. Y ahí, en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 25, dice la palabra: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas, que es un periodo, como usted lo puede apreciar, y 62 semanas, que es otro periodo, y más adelante nos habla de la última semana, para completar las 70 semanas, que son los 490 años que dura esta profecía. Pero ahora, con la ayuda del Señor, yo quiero sumergirlo en la palabra, lo que la palabra nos dice, lo que nos enseña, para poder ver el inicio de las primeras 7 semanas de estas 70 semanas. Y fíjense que ahí mismo en el libro de Daniel, capítulo 9, 25, dice la palabra del Señor: y has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el príncipe habrán 7 semanas. Entonces, para poder entender el inicio de estos tiempos, tenemos que ir a indagar, tenemos que ir a leer y a entender esa orden que le transmite el ángel al profeta, una orden que había salido desde el trono del Padre, de allá de su hábitat, de donde él habita, había salido una orden para las huestes angelicales, para que la trasladara un ángel al profeta. Entonces tenemos que entender lo que significa esa palabra orden. Y para entenderla y acercarnos a la palabra, tenemos que ir a consultar el hebreo. Y fíjese que esa palabra orden en el hebreo es profunda, porque esa palabra orden en el hebreo se escribe dabar, y su principal significado es palabra. Entonces, la palabra de Dios es la principal, es nuestra base, es la palabra profética más segura escrita que está, para que nosotros podamos entender la profundidad de esta profecía. Ahora yo quiero que usted me acompañe a profundizar esa palabra orden. Y fíjese que en el hebreo, como ya bien me anticipé a decirle, que la palabra orden
como usted lo puede apreciar, viene del hebreo dabar y de la concordancia H1697. Y uno de sus significados significa, como ya le dije, palabra, pero importantísimo para entender el inicio de las primeras 7 semanas es que también significa mandato, significa acta, significa decreto, significa edicto y desde luego permiso. Entonces, nosotros tenemos que entender el tiempo en el que le fue dada esta profecía a Daniel. Sabemos que fue un tiempo de cautividad donde él estuvo desde muy joven, ¿verdad? Y parte de su vida la vivió en Babilonia, parte de sus 70 años quizá, porque ese número 70 también, como dice el salmista, fueron los años o los días que Dios le designó al hombre para vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces Daniel estaba en Babilonia y fíjese que debemos de entender cuando salió esta orden y los mandatos y los decretos que fueron firmados por los reyes que gobernaban en ese tiempo también. Y yo quiero que usted me acompañe a la luz de la palabra y a leer un poco para ir introduciéndonos, para ir entendiendo cuándo salieron estos mandatos, estos decretos, y se fueron dadas algunas órdenes que tienen relación y que deben de tener un vínculo acerca de la restauración, escúcheme bien, de la ciudad de Jerusalén, de los muros y de las murallas de Jerusalén, no del templo, porque en este tiempo se reedificó tanto el templo del Señor como también fue reedificada la ciudad de Jerusalén. Pero desde luego también la reedificación del templo marcaba un tiempo acerca de los 70 años que estaba viviendo cautivo el pueblo de Israel ahí en Babilonia, ahí en el exilio. Entonces tenemos que prestarle atención a ese templo que fue reedificado, que iba a ser reedificado por el mismo pueblo judío, porque nos tenemos que recordar que el templo original y el primer templo que fue construido por Salomón fue destruido por Nabucodonosor, ¿verdad? Y usted recordará la historia de la división del reino cuando Salomón pecó y cuando Salomón murió y cuando el hijo de Salomón queda en el trono, en el reino. Pero le digo esto porque el templo, el primer templo fue destruido por Nabucodonosor, por los caldeos. Dice que ellos destruyeron la ciudad y se robaron todo lo que había en el templo, destruyeron el templo, no dejaron absolutamente nada de lo que Salomón había construido para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero tenía que venir un tiempo en medio del exilio y de la cautividad, donde el Señor levantaría profetas y donde el Señor levantaría escribas como Esdras y como Nehemías para poder reedificar nuevamente el templo y reedificar la ciudad de Jerusalén. Y es importante cómo el Señor mueve los tiempos y el Señor dota de su espíritu profético, porque acordémonos que tanto Daniel como aquellos 3 amigos de Daniel que fueron clasificados por su intelecto y por su inteligencia, resultaron ocupar uno de los lugares más prestigiosos e importantes en el reinado.
porque a ellos fueron a los que llamaba Nabucodonosor para la interpretación de muchas de las visiones y de los sueños que tenían relación con el final de los tiempos que están por venir, el final de los días y los tiempos que nosotros estamos viviendo y los tiempos que ha vivido el pueblo de Israel. Pero regresemos aquí. Entonces sabemos de que habría una reedificación del templo, porque esa orden significa mandato, acta, decreto, edicto, o sea, algún permiso para edificar para poder reedificar el templo. Pero ahora acompáñeme usted allá en el libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, un hombre dotado de la palabra, de la ley. Esdras, que algunos libros de las crónicas se dice y se le acreditan a él como escritor. Se dice también que algunos de los salmos, aunque no está legalmente reconocido, pero un hombre piadoso, un hombre que guardaba la palabra, un hombre que amaba la palabra del Señor, es el que emprende una misión sumamente importante para empezar la reedificación del templo. Y ahí en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Pero si usted le presta atención al capítulo 1, versículo 1, dice que éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo, o sea, él hizo un escrito, había un mandato de parte del rey que lo hizo dar a conocer a todos en ese tiempo. Y aquí, en este escrito que él proclamó, es cuando Esdras es enviado a reedificar aquel templo que Salomón había levantado, que fuera reedificado. Y usted ya conoce la historia de cómo empezó la reedificación de este templo. Usted conoce la historia, cómo hubieron tantas oposiciones para que este hombre Esdras, dotado en la palabra, pudiera reedificar el templo del pueblo judío y del pueblo de Israel. Y este es el inicio de donde empieza esta profecía que le fue revelada a Daniel. Ahora, hay que entender que esta es la reedificación del templo, no del muro. Ahora, vamos más adelante. Y en el mismo libro de Esdras, capítulo 6, aquí hay otro rey. Aquí viene Darío. Acuérdense que Esdras 1:1 fue Ciro, pero aquí en Esdras 6:1 ya viene el rey Darío. Y habla algo interesante la palabra. Esdras 6:1 dice: entonces el rey Darío proclamó un decreto. Aquí tenemos que entender que hay otro decreto. Y buscaron en los archivos
donde se guardaban los tesoros allí en Babilonia, y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, hallaron un rollo en el que estaba escrito lo siguiente: memorándum. Y dice Esdras 6:3: en el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto en cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea reedificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios, y que se conserven sus cimientos con su altura de 70 codos y su anchura de 60 codos. Y aquí nosotros podemos ver cómo el rey Darío vuelve a leer y él busca y lee lo que había sido escrito y proclamado por Ciro, para que aquella obra que se había detenido quizá por un tiempo, porque usted ya conoce la historia de algunos hombres que surgieron, que se oponían a la obra del Señor, que se oponían a la reedificación del templo del Señor. Fue detenida la obra por algún tiempo, pero aquí Darío envía nuevamente, ¿verdad? Y firma y saca ese decreto para que continúe la reedificación del templo. Entonces debemos de entender que aquí ya llevamos dos reyes y dos mandatos y dos decretos que fueron emitidos en esos tiempos. Pero ahora yo quiero leerle a usted un tercer mandato por otro rey. Y allí en el mismo libro de Esdras 7:11 dice la palabra del Señor: esta es la copia del decreto que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba instruido en las palabras de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Esdras 7:12. Vamos a leer hasta el 13. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz perfecta, y ahora yo he proclamado un decreto. Fíjese, hermano, aquí hay un tercer decreto que es emitido por Artajerjes, que es el tercer rey que gobernó en estos tiempos. O sea, primero el decreto de Ciro, segundo el decreto de Darío, y tercero el decreto de Artajerjes, para que tuviera cumplimiento esta palabra y fuera reedificado el templo, pero no la ciudad de Jerusalén. Pero este mismo rey Artajerjes emite una orden sumamente importante, que ahorita la vamos a ver a la luz de la palabra, porque este rey es clave para entender el inicio de esta profecía y el inicio de las 70 semanas de Daniel, que son las primeras 7 semanas de la profecía. Y fíjense que aquí ya debemos de entender que en el libro de Nehemías, capítulo 2, acontece algo importante. Y dice la palabra del Señor, Nehemías 2:1. Por eso es de que Esdras significa Dios es mi ayuda, o Dios salva, creo que significa. Y Esdras y Nehemías significa Dios es mi fortaleza, porque Esdras
era el encargado para la reedificación del templo, que tiene un significado espiritual, pero Nehemías es encargado para la reedificación de la ciudad. Por eso es de que Nehemías dice, el nombre de Nehemías significa Dios es mi fortaleza, porque debía de ser fortalecido por la palabra, fortalecido por el Espíritu, para reedificar, comandar y dirigir una obra sumamente importante que marcaría un punto de partida para las primeras 7 semanas de las 70 semanas de Daniel. Y aquí, en el libro de Nehemías capítulo 2, dice algo importante. Permítame, hermano. Y dice la palabra del Señor. Nehemías 2:1. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, dice Nehemías, y le dije al rey, hablando Nehemías, viva para siempre el rey. ¿Cómo ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y respondí al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Fíjese que qué dolor el de Nehemías. Nehemías era el copero del rey, pero había un dolor profundo en su corazón de poder entender y de poder ver cómo estaba destruida la ciudad a la cual él pertenecía y donde habían sido enterrados o habían sido muertos sus padres. Aquella ciudad que por mando de Nabucodonosor, por mando de los caldeos, había sido quemada cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio. Pero Nehemías había sido levantado desde ya con un propósito importante para reedificar una ciudad, para reedificar una tierra, para reedificar Jerusalén, porque marcaría un punto importante. Y es ahí cuando el rey Artajerjes le permite a Nehemías salir y él da una orden, pero creo que esa orden no fue por escrito, pero sí fue una orden que se oyó y fue una orden legal en ese tiempo que emitió el rey para que saliera Nehemías a reedificar la ciudad. Entonces aquí nosotros podemos entender ahí en el capítulo 9:25 de Daniel, donde dice que la orden iba a salir para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Y estos serían las primeras 7 semanas de esta profecía. Y desde luego, como yo ya le expliqué a usted, hicimos un conteo, hicimos unas ecuaciones según a lo que dice el libro de Levítico capítulo 25 versículo 8, que las semanas serían en años. Entonces aquí tenemos que hacer una ecuación. El tiempo que duró esta profecía, estas primeras 7 semanas. Y si hacemos un conteo de 7 por 7, su resultado o su valor es 49. Entonces, el tiempo que duraron las primeras 7 semanas para la reedificación de la ciudad, no del templo, fueron
49 años por mando de Nehemías. Entonces aquí podemos ver a la luz de la palabra, según los mandatos y los decretos escritos, dictados por Ciro, por Darío, por Artajerjes, que son importantes poder entender que en los primeros 70 años están ligados profundamente a la reedificación del templo. Aquellos primeros 70 años, por eso es de que la profecía que le revelan al profeta Daniel tiene un contexto con el capítulo 29 de Jeremías, porque Daniel fue a consultar lo que Jeremías hablaba y había dejado escrito, como también Ciro fue a consultar lo que Jeremías había dicho. Y por eso es de que para el pueblo de Israel, quizá aquel exilio y aquella cautividad, en cuanto a la reconstrucción del templo, no ha terminado. Y ha tenido acontecimientos duros para Israel, por muchas razones, porque ahí en el capítulo 29 de Jeremías nos habla cómo vendría un tiempo por la desobediencia, por la idolatría, por muchas cosas que el pueblo de Israel ha atravesado. Y desde luego es importante decir que ellos aún no reconocen que el Mesías ya vino en su primer venida. Y esto es fundamental para ellos, pero para nosotros como iglesia es un tiempo de gracia, es el tiempo de la era de la iglesia, es el tiempo de la misericordia, es el tiempo de la salvación, en el cual nosotros tenemos que amar y apasionarnos a través de la palabra, amar la palabra, tener la palabra escrita en nuestros corazones a través del nuevo pacto, que sería que la palabra sería escrita ya no en un corazón de piedra y de carne, sino que sería escrita a través del Espíritu en nuestros corazones. Pero sigamos, avancemos. Ahora, para entender las 62 semanas, porque acuérdense que ya a través de la palabra pudimos entender las primeras 7 semanas, pero la profecía también nos habla en el capítulo 9:26 del profeta Daniel, donde dice: aquí hay algo bien importante que yo quiero que usted le preste atención, como yo le presté atención y como lo pude entender también y recibir a través de la palabra, a través del equipamiento apostólico que nos dan nuestros ministros, nuestras coberturas, para poder entender la palabra. Y aquí hay 3 palabras claves, o 4 más bien dicho, pero leamos el capítulo. Daniel 9:26. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrán guerras. Las desolaciones están determinadas. Eso tiene un contexto allá en los evangelios. Acordémonos lo dicho por nuestro Mesías, por nuestro Cristo de la gloria, que él le exhorta a los apóstoles a que presten atención acerca de la desolación hablada y dicha por el profeta Daniel, donde hacía mención del tiempo que él estaba viviendo y el tiempo que estaba viviendo el pueblo en ese tiempo. Pero en esta profecía de Daniel 9:26 debemos de entender esas 62 semanas. Y fíjense que aquí hay algo importante. La palabra después, como usted la ve resaltada ahí en el capítulo,
Es muy importante analizarla para poder entender esta profecía. Porque, bueno, vamos a ir primero por la palabra Mesías. La palabra Mesías. Vamos a dejar la palabra después seguida de esta. Y dice, y es importante entender porque fíjese que la palabra Mesías, según la concordancia del diccionario Strong en el hebreo, viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, persona consagrada, y significa Mesías. También viene de otra raíz hebrea de la H4886, que se escribe en hebreo Mashak, que significa frotar con aceite, unción, ungido, ungir. Pero esta palabra, el equivalente de esta palabra en el hebreo Mesías, el equivalente de Mashiach, el equivalente de Mashak, es Cristo en el griego. Entonces nosotros debemos de hacer un conteo también de estas 62 semanas para poder entender este tiempo. Y fíjese que 62 por 7 equivale a 434 años. 434 años que duró o duraría estas 62 semanas hasta la venida del Mesías, que está ligada con su muerte, con su resurrección, con su primer venida. Pero debemos de entender algo bien importante, que este tiempo cronológico marca no del nacimiento de nuestro Mesías, no del nacimiento de aquel hijo que el ángel le describió y le reveló a María. No, debemos de entender desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo es bautizado en el río Jordán y es ungido por el Espíritu Santo, porque la palabra Mesías significa ungido, aquel hijo que María iba a dar a luz, aquel hijo que fue fecundado en el vientre de María por el Espíritu Santo, aquel hijo que debería de crecer y que creció en el templo enseñándole a maestros, y aquel joven que creció, que iba a llegar a ser bautizados a las orillas del río Jordán, donde iba a ser ungido, porque la palabra Mesías en el hebreo, la palabra Mashiach significa ungido. Debemos de partir desde el tiempo en el que el Mesías, el Cristo bendito, iba a ser ungido por el Espíritu Santo. Y esto marca un tiempo cronológico para entender estas 62 semanas, que sumándolas a las 7 semanas que ya vimos anteriores a estas, son 69 semanas. Pero esta profecía de las 62 semanas tiene otras cosas importantes a que nosotros podamos entender. Y yo quiero que cuando leímos en el capítulo 9:26 del profeta Daniel, vimos esa palabra después, y por eso es de que yo le quiero mostrar a usted el significado de esa palabra, después. Y fíjese que esa palabra después, del H309, que es la concordancia hebrea del diccionario Strong, significa, o se lee, akhar. Y el significado de esta palabra hebrea, de esta palabra después, akhar en el hebreo, significa estar atrasado, significa demorar, significa tardar, significa detener, significa tarde. Entonces quiere decir
que este iba a ser un tiempo no inmediato entre un acontecimiento y otro. Porque usted dirá, y entonces si sumamos las primeras 7 semanas y le agregamos las 62 semanas, son 69 semanas. Y falta una semana. Y quizá usted dirá, pero si han transcurrido ya casi 2000 años, o ya tenemos 2000 años o más de 2000 años en los cuales la primera venida de nuestro Mesías ya sucedió, la muerte, la resurrección, el holocausto, cuando Él volvió a ascender al cielo, ya se dio. Pero aquí a la luz de la palabra hebrea, esa palabra después quería decir que iba a ser un tiempo que podía tardar y podía demorar, podía detenerse, porque este iba a ser el tiempo y el cumplimiento que iba a tener la palabra en el libro de los Hechos, cuando iba a venir el Pentecostés y cuando iba a venir la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos hombres allá en Pentecostés, en la azotea, donde hablaban en lenguas, que es la era de la iglesia, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo en el que la iglesia de Jesucristo se mete a un tiempo de gracia, a un tiempo donde las promesas del Señor son para nosotros también, aquellas promesas que le fueron dadas a Abraham, aquellas promesas que también son para nosotros en este tiempo. Por eso es de que la palabra semana, la palabra Shabua o Shebua en el hebreo, la raíz, aparte del significado de semana, es jurar o juramentos, porque aquí tenemos que entender los juramentos que Dios ha hecho. Y uno de los juramentos que Dios le dio a Abraham, si lo podemos ver como profeta en esta clase escatológica y profeta, fue que cuando él le entregó prácticamente aquel hijo, aquel único hijo, cuando él iba a ser bendecido, cuando él le dice, y te bendeciré y te multiplicaré y serás como la multiplicación y las bendiciones, como las estrellas y como la arena del mar. En esa bendición dice que Dios juró por él mismo. Por eso es de que la palabra semana, Shabua, significa jurar, y hay que prestarle atención a los juramentos que Dios ha hecho, porque las promesas son para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo también, ahora en este tiempo. Por eso es de que los 62 años y las 7 semanas, hay un tiempo, hay un lapso de tiempo donde se demora y donde se tarda, porque es el tiempo en el cual la palabra del Señor tiene que llegar hasta los confines de la tierra, tiene que tener cumplimiento el evangelio, la proclamación del evangelio de Cristo para toda la humanidad. Entonces, es importante entender este tiempo cronológico, esa semana 70 de Daniel, que ahora en estos tiempos nosotros debemos de acercarle el zoom a la profecía del Señor. Debemos de amarla, de atesorarla en nuestro corazón. Entonces, esa palabra después en el hebreo es crucial para el entendimiento de las 70 semanas. Y fíjese que es importante también poder entender los tiempos después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra en esa misma profecía 62 semanas, pero también dice de que iba a venir un príncipe a asolar, un príncipe a golpear, un príncipe otra vez con un trato fuerte y difícil. Y entonces aquí nos tenemos que remontar un poquito a la historia y leer un poco acerca de lo que ha sucedido acerca
de las luchas judías, acerca de las guerras judías. Aquí debemos de quizá tener la información, no como que nosotros lo avalamos. También algunos libros que no están dentro del canon bíblico y que no son aprobados, ¿verdad? Algunos libros eclesiásticos o apócrifos, como le queramos llamar, donde habla acerca de, usted conocerá la historia de Josefo, usted conocerá las guerras judías de los libros que escribió Josefo, y es bueno hablar un poquito que Josefo fue un judío, quizá del Sanedrín, un fariseo o un saduceo, como lo escribe la historia, ¿verdad? Y es importante ver cómo dentro de esas guerras Josefo es llevado prisionero a Roma. Y ahí, por eso es de que ahí se dice Flavio Josefo, porque era la dinastía flaveriana la que gobernaba en ese tiempo en Roma. Por eso es de que él se cambió el nombre, porque el nombre de Josefo era otro. El nombre de Josefo era otro. Y él se cambió el nombre por Flavio Josefo. Pero aquí sucede algo trascendental, según lo habla la historia a través de los años, donde entra Antíoco Epifanes, entra Alejandro Magno, entra también el emperador Tito, ¿verdad? Vespasiano de la dinastía, donde el pueblo de Israel sufre otros golpes fuertes. Entonces, es importante entender esto, porque son acontecimientos que están escritos proféticamente en la palabra del Señor, que debemos de tomarlos en cuenta. Pero también es importante entender que esa palabra príncipe es un príncipe que vendría a golpear, ¿verdad? Tanto al pueblo judío como a Israel, pero también tiene una profundidad y un significado en los últimos tiempos, porque también podemos decir de que también podemos hablar acerca de un líder que surgirá bajo un gobierno mundial que golpeará el mundo completo. Pero es importante que nosotros entendamos, a la luz de la palabra, el significado de esa palabra príncipe. Y esa palabra príncipe en el hebreo viene de la concordancia 52-57 y se escribe en el hebreo Nagid. Y su significado es comandante, su significado es civil, su significado es militar, su significado es capitán, caudillo, jefe, un príncipe que va a salir, un líder que va a salir o que ha surgido según la historia y que seguirá surgiendo para que la palabra del Señor tenga su cumplimiento. Por eso es de que es importante también entender que la palabra Shavua tiene relación con el número 70 y el número 7, porque el número 70, la raíz en el hebreo significa estar completo. Entonces la palabra del Señor tiene que estar completa, tiene que haber un cumplimiento. Y se tienen que completar un rompecabezas de acontecimientos aquí en la tierra para que todo esto vaya teniendo su cumplimiento cronológicamente, como lo establece la profecía de Dios. Ahora, yo quiero que usted ya avanzando un poquito en el tema, ya para quizá ir tocando ya lo último de esta primera parte
de la semana 70 de Daniel, porque tenemos que terminar la semana 70 con la segunda parte que vamos a tocar en el siguiente tema, que va a ser la próxima semana. Pero sigamos leyendo un poquito de lo que nos dice la palabra. Y ahí en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice algo interesante. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador. Entonces aquí podemos ver a la luz de la palabra lo que la palabra de Dios nos dice, que hay una semana más. Y en esta semana, tenemos que también identificarla, y por eso es bueno que usted le dé seguimiento a esta clase de enseñanzas escatológicas, porque tenemos que entender el tiempo de tribulación y el tiempo de pretribulación, en el cual tiene una duración de 3 años y medio y otros 3 años y medio, que son 7 años, que es el cumplimiento de la última semana que habla el profeta Daniel, hasta que venga en la última semana. Es la segunda venida literal, visual, donde todo ojo lo verá, ¿verdad? Aún los que lo traspasaron, dice Apocalipsis 1:8, si no estoy mal, ¿verdad? Hasta donde tiene el cumplimiento la 70 semana de Daniel. Pero esta semana está aquí y también le fue revelada al profeta Daniel. Y en esta última semana es importante entender que tienen que acontecer por lo menos vamos a ver dos acontecimientos claves, y uno de ellos es la reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia, ¿verdad? ¿Por qué en tiempos de angustia? Porque como usted sabrá, la reconstrucción de Jerusalén en tiempos de angustia, Jerusalén por años ha peleado, ha luchado con Palestina para tomar a Jerusalén como su capital, ¿verdad? Han habido tantas guerras, tantas luchas en los cuales tiempos de angustia ha vivido Israel como nación allá en Israel, ¿verdad? Y ellos lo que pelean es la reconstrucción literal de Jerusalén, ¿verdad? Donde usted sabe que la capital de Jerusalén en este momento es el Tel Aviv, ¿verdad? Pero ellos quieren que la capital sea Jerusalén, y esta es una lucha que en angustias ha ido teniendo el pueblo judío ahí en su nación, ahí en la tierra de Israel. Pero es importante también aquí algunas naciones que están de por medio. Tenemos que ver cómo Estados Unidos, cómo Rusia, cómo la Unión Europea y las Naciones Unidas están a la expectativa de todo lo que pasa allá en Israel, porque Israel es el reloj profético en parte para entender los acontecimientos y lo que viene para el mundo, los tratos que vienen, tanto para ellos, pero también para nosotros como iglesia. Por eso es que la profecía de Daniel es el marco profético para la iglesia del Señor. Y fíjense que dentro de todo esto también va a acontecer algo importante en la última semana, y es donde se pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal.
Por eso es de que, como recordamos que hablamos de un príncipe, y esa palabra príncipe, según el hebreo, traslada a líder. Es aquí donde va a venir un líder que va a comandar un gobierno mundial, donde muchos líderes de las naciones lo apoyarán a él para que él imponga un mismo sistema y un gobierno mundial económico, religioso y cuantas cosas que ha de vivir la humanidad y el mundo a través de estos tiempos. Este líder va a venir a hacer, pero cosas terribles en esos tiempos. Es lo que está escrito en el segundo libro de la carta a los tesalonicenses también, donde dice que se manifestará el falso profeta, ¿verdad? Y muchas cosas. Pero a lo que yo quiero, para ir terminando ya con esta primera parte de la semana 70 de Daniel, es que para ponerle fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal, es que fíjense que es importante que desde 1989 en Israel se levantó un instituto que se llama el Instituto del Templo, donde muchos rabinos han ido preparando todo para que el tercer templo sea reedificado y sea levantado. Y fíjese que a raíz desde 1989, con este instituto, ellos ya tienen el efod del sacerdote, ellos ya tienen las túnicas, ellos ya tienen el candelabro de oro, ellos ya tienen ya tienen la crianza de aquella vaca o aquella res que se llama roja para el sacrificio que ellos van a hacer literal, ¿verdad? Porque el templo también marca un tiempo cronológico y profético en la 70 semana de Daniel. Y todo esto, ese instituto del templo que está en Israel, ya tienen preparado casi todo. Y es más, en el año 2001, ellos pusieron la primer piedra en el monte Moria para dar inicio a la reconstrucción del tercer templo. Y ahí viene todo lo demás, lo que nosotros ya conocemos, y yo con esto termino. Entonces, con esta última semana de Daniel, desde los 49 años de las primeras 7 semanas, que son 7 por 7, 49, y los 432 años, creo yo, si no estoy mal en mis matemáticas, que equivalen las 62 semanas, y con estos últimos 7 años, que es la última semana de Daniel, concluye la semana 70 de Daniel. Entonces, yo quiero dejar hasta aquí esta enseñanza. Sé que es importante que miremos una línea de tiempo, y creo que la vamos a hacer para retomar este tema, para poder entender la segunda parte de la semana 70 de Daniel. La vamos a hacer en el próximo estudio, el siguiente viernes, para poder seguirle la secuencia, la línea a la semana 70 de Daniel, y vamos a ver a algunas otras cosas que son importantes, que tienen relación con la semana 70 que le fueron reveladas al profeta Daniel. Yo quiero terminar hasta aquí. Quiero bendecir tu vida y esperarte nuevamente el siguiente viernes para que podamos seguir siendo edificados e instruidos a través de la palabra, a través del Espíritu. Que Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo quede en ti y en tu familia. Amén.